a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Thomas Wolsey. Él fue un cardenal muy astuto que logró ganarse la confianza del rey Enrique VIII de Inglaterra y ser su mano derecha, gobernando así tras la figura de dicho monarca. Pero este religioso es realmente conocido por intentar negociar el polémico divorcio entre Enrique VIII y su primera esposa, la reina Catalina de Aragón. Esta biografía es realizada por petición de Celsi Burdier, Viviana Romo, Leti Muñoz, Sandra Carrasco, Gastón Herrera, Christopher del Valle, Deya Pilar y Jacqueline Flores. Thomas Wolsey nació alrededor del año 1473 en la ciudad portuaria de Ipswich, en el condado de Suffolk, en Inglaterra. Fue hijo del comerciante Robert Wolsey y de la esposa de este, Joan Dundee. Se desconocen muchos puntos de su infancia, aunque se sabe que creció dentro de una familia de origen humilde. Se cree que su padre fue un comerciante de telas que hizo una buena fortuna gracias a que vendía su mercancía a la nobleza inglesa, aunque unos cuantos años después se extendió el rumor de que el padre de Wolsey era carnicero en vez de comerciante de telas, debido a que el trabajo de carnicero era considerado demasiado sucio y humilde, así que sería una forma de decir que Thomas pertenecía a lo más bajo de la sociedad inglesa, algo que dañaría su imagen y la de su familia cuando el religioso cayó en desgracia. El niño asistió a la escuela de gramática de Ipswich. Después continuó con sus estudios en la escuela de Magdalen College y posteriormente estudió teología en la Universidad de Oxford. Thomas enseñaría como maestro en dicha escuela, incluso seguiría impartiendo clases después de que fuese nombrado como sacerdote en el año 1498, llegándose a convertir en decano y en tesorero de Magdalen College. Finalmente, Wolsey abandonó su puesto como docente en el año 1500 y desempeñó un cargo como rector en la iglesia de Santa María de Lymington, en el condado de Somerset, aunque algunos rumores aseguran que había abandonado su puesto como decano tras ser acusado de fornicación o de embriaguez. También se llegó a rumorear de que fue acusado de malversación de fondos, aunque tal vez tales acusaciones fueron infundadas para dañar aún más su imagen en años posteriores. En el año 1502 fue elegido como capellán del arzobispo de Canterbury, Henry Dean, pero este falleció tan solo un año después, así que el religioso se convirtió en el capellán del caballero Richard Namphan, además de ser el encargado de administrar el patrimonio de su señor. En el año 1507 falleció el caballero Richard Namphan, y como su señor había hablado muy bien de él al rey Enrique VII de Inglaterra, Thomas empezó a servir dentro de la corte inglesa tras la muerte de su señor, llegando a ser nombrado como capellán real, además de servir como secretario del eclesiástico Richard Fox, una tarea que fue considerada como demasiado aburrida y monótona. Wolsey pronto se ganó la confianza del anciano y enfermizo rey Enrique VII, así que intentó influenciar al monarca para que redujese el poder de la nobleza y mirase más por las clases más bajas. Fue tal la confianza que depositó Enrique VII en su capellán que enviaría religioso a tierras escocesas para que en el año 1508 discutiese con el mismísimo rey Jacobo IV las alianzas que mantenía el reino de Escocia con Francia.
En el año 1509 falleció el rey Enrique VII, así que el hijo de este, el príncipe de Gales Enrique, se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra bajo el nombre de Enrique VIII. Ante la subida al trono del nuevo monarca, muchos nobles empezaron a pelearse entre sí para ganarse la confianza del gobernante, y Wolsey conseguiría abrirse paso como pudo entre todos aquellos nobles, pese a su origen humilde, llegando a ganarse la amistad y el aprecio del nuevo monarca. Gracias a la amistad inicial que mantuvo con el rey, Wolsey recibió por parte del monarca el puesto de limosnero real y fue nombrado como miembro del consejo privado del rey, convirtiéndose en el consejero más cercano e importante del gobernante, llegando a ejercer una gran influencia sobre el monarca, además de ser él quien tomaba las decisiones importantes del reino, mientras que Enrique VIII se centraba más en las diversiones que le proporcionaba su corte. Thomas sería visto por sus contemporáneos como un hombre muy inteligente, ambicioso, astuto y trabajador, que estaría muy capacitado para tomar decisiones importantes, para administrar un reino y para la política. Wolsey supo muy bien el cómo ganarse la confianza del rey en todo momento, llegando a cambiar sus propias opiniones y su forma de pensar en distintas ocasiones para apoyar las ideas del monarca, pese a que éstas fuesen en contra de sus propios ideales, como es el caso de la guerra entre Inglaterra y Francia. El religioso estaba en contra de aquellos conflictos, pero como Enrique VIII deseaba invadir Francia, Thomas cambió de idea y empezó a apoyar firmemente al monarca, llegando incluso a dar largos discursos ante el consejo privado, donde se mostraba en favor de invadir Francia, algo que ocasionó que el monarca depositase aún más confianza sobre el religioso y le confiase algunas de las tareas más importantes dentro del gobierno. En el año 1512 estalló la guerra anglo-francesa, donde la corona inglesa se mostró como aliada del rey de Aragón, Fernando el Católico, y del emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico, uniendo así fuerzas contra el rey Luis XII de Francia. Pero las primeras campañas francesas resultarían ser un fracaso para Inglaterra. Wolsey centró toda su atención en tales campañas militares y logró mantener a las tropas inglesas bien abastecidas, consiguiendo así que en el año 1513 obtuviesen una gran victoria durante la batalla de las Espuelas, algo que ocasionó que las tropas francesas se viesen obligadas a retirarse y que el ejército inglés, junto a sus aliados, tomasen libremente algunas poblaciones francesas. Tras la derrota de los franceses, las coronas de Inglaterra y de Francia empezaron a negociar una tregua que sería sellada con el compromiso entre el rey Luis XII de Francia y la princesa María Tudor, que era la hermana pequeña del rey Enrique VIII, teniendo Wolsey un papel destacado en aquellas negociaciones matrimoniales. Gracias a sus labores como diplomático y mediador, la popularidad del religioso aumentaría entre las otras cortes europeas, además de mejorar su posición dentro de la Iglesia, llegando a escalar puestos eclesiásticos donde sería nombrado como obispo de Lincoln y posteriormente arzobispo de York. Después, en el año 1515, fue reconocido como cardenal por el Papa León X y años después sería nombrado como obispo de Durham, un puesto que sería compaginado con su poder político, ocasionando con ello que fuese conocido como el príncipe obispo de Durham. Wolsey llegaría a una serie de colaboradores dentro de la corte y del clero que espiarían para él, algo que le ayudaría a enterarse antes que nadie de todo lo que iba ocurriendo dentro de la corte. Además, toda esta información
que iban llegando hasta sus oídos le ayudaría a mantener controlados a los distintos miembros del clero y de la nobleza inglesa, llegándoles incluso a amenazar con sacar a la luz sus secretos o sus pecados si intentaban llevar a cabo alguna intriga palaciega en contra del cardenal o en contra del propio monarca. Thomas era un hombre muy astuto y siempre intentó aprovechar cada situación que iba surgiendo para seguir gozando de la confianza del monarca. En el año 1515, la hermana pequeña de Enrique VIII, la reina consorte de Francia, María Tudor, enviudó de su marido, el rey Luis XII, y se casaría en secreto con Charles Brandon, que era el mejor amigo del monarca inglés, algo que provocó que Enrique VIII montase en cólera y ordenase que Brandon fuese ejecutado en cuanto volviese a Inglaterra, pero el cardenal logró convencer al monarca para que perdonase a los recién casados y para que les impusiese una pena menor. Así que esta jugada ocasionó que Wolsey contase con la simpatía inicial de la princesa María Tudor y del duque Charles Brandon. Tras esto, la política exterior se volvería un tanto complicada para Inglaterra ante una serie de cambios políticos. En Francia empezaría a reinar el rey Francisco I, mientras que el rey de Aragón, Fernando el Católico, falleció en el año 1516, ocasionando con su muerte que las coronas de Castilla y de Aragón fuesen heredadas por su nieto, el príncipe Carlos, el cual estableció una tregua con Francia. Wolsey llegó a ser el eclesiástico más importante y poderoso de Inglaterra, cuando en el año 1518 fue nombrado como legado papal, un cargo que le permitió el poder actuar en nombre del Papa León X en tierras inglesas, algo que le permitió el poder llevar a cabo el Tratado de Londres, un pacto que tenía como fin el unir a las distintas potencias europeas y cristianas en un mismo bando para luchar contra el Imperio Otomano. En el año 1519 falleció el emperador Maximiliano de Habsburgo y su nieto, el príncipe Carlos, fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque para entonces ya gobernaba también en Aragón y Castilla, pasando a ser conocido como Carlos I de España y V del Sacro Imperio. Pronto, la política europea se centró en la gran rivalidad y en los continuos conflictos que fueron surgiendo entre la corona francesa y la corona imperial, así que el cardenal asumió el papel de mediador entre ambas naciones, convirtiéndose en el árbitro de Europa. Thomas iría acumulando grandes victorias diplomáticas. Una de las más famosas fue la reunión conocida como el Campo del Paño de Oro, donde los reyes Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia se reunieron en la ciudad de Calais para establecer una alianza contra el emperador Carlos. Wolsey organizaría una buena parte de dicha reunión, donde no se escatimó en gastos, además de celebrarse grandes bailes, banquetes y torneos, demostrándose a las demás potencias europeas que Inglaterra era rica y poderosa, aunque en realidad dicho reino estaba sufriendo de algunas crisis económicas. Aquel gran despliegue diplomático ocasionó que el emperador Carlos quisiese a Inglaterra como aliada, iniciándose así una nueva rivalidad entre la corona imperial y la francesa, por ver quién conseguía el favor de los ingleses. Pese a mostrar una política favorecedora hacia Francia para contentar al rey Enrique VIII, Wolsey en realidad prefiere una alianza con el Sacro Imperio y con España, ya que Inglaterra estaba sufriendo algunos apuros económicos y pensaba que tal alianza podría beneficiar bastante a la economía inglesa, especialmente si se reanudaba el comercio de telas y de lana
entre Inglaterra y los Países Bajos. En el año 1521 estallaron las guerras italianas, donde Francia se enfrentaría contra España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta situación ocasionó que Wolsey jugase a dos bandas y se acabaría reuniendo en secreto con el emperador Carlos en la ciudad de Brujas, donde formaría un pacto secreto con dicho gobernante, donde Inglaterra se comprometía a ayudar a la corona imperial y a España contra los franceses, uniéndose así Inglaterra a las guerras italianas como aliada del emperador Carlos. En el año 1525, las tropas imperiales y las españolas derrotaron a las francesas durante la batalla de Pavía, donde el rey Francisco I de Francia acabaría siendo hecho prisionero por el emperador Carlos y sería encarcelado en España. Ante esta situación, el cardenal vería al reino de Francia desprotegido y pensó que era un buen momento para que Enrique VIII tomase el trono francés, como habían intentado otros monarcas ingleses en el pasado y sin éxito. Aunque para llevar a cabo tal propósito, Inglaterra tendría que invertir mucho dinero para poder financiar una gran invasión a Francia, un dinero del que no disponían, y Wolsey se negaba a aumentar los impuestos de las clases más bajas, así que impuso un impuesto conocido como la beca amistosa, un impuesto forzoso que debían de pagar la nobleza y los miembros del clero, aunque tales impuestos apenas conseguirían recaudar lo deseado y aumentaría la impopularidad que el religioso tenía entre las clases más altas. Además, el Parlamento inglés se negó ante tal invasión, debido a que Inglaterra estaba prácticamente en la bancarrota. Así que finalmente el rey Enrique VIII y la duquesa Luisa de Saboya, que era la madre del rey Francisco I de Francia, firmaron el Tratado de Mor, donde la corona inglesa se comprometía con la francesa para conseguir conjuntamente la liberación del rey Francisco. Mientras Inglaterra empezaba a estar inmersa en las guerras italianas como aliada de España y del Sacro Imperio, el cardenal seguiría participando en la política inglesa y en los asuntos del reino, además de participar en distintas intrigas palaciegas, consiguiendo la caída total del tercer duque de Buckingham, Edward Stafford, quien acabaría siendo ejecutado en el año 1521. Wolsey se convirtió en el hombre más poderoso de Inglaterra, estando tan solo por detrás del rey Enrique VIII, aunque el cardenal sería quien realmente gobernaba en tierras inglesas. Thomas llevaría a cabo importantes reformas que mejorarían la economía del reino. Por ejemplo, obligó a la nobleza a pagar los préstamos que tenían pendientes con la corona, además de establecer un impuesto donde los ricos pagaban más por los ingresos que percibían. En cambio, las clases más bajas pagaban menos impuestos, algo que ayudó a que el pueblo inglés viviese algo más desahogado. También llevaría a cabo reformas legales, donde el sistema legal empezó a ser asequible para cualquier clase social, ayudando así a las clases más bajas a tener acceso a la justicia, y ayudó a combatir las grandes injusticias que se cometían contra los menos favorecidos. Wolsey pronto se ganaría el cariño de las clases más bajas, debido a que reguló el precio de la carne para que fuese más asequible para toda clase de bolsillos y no fuese solamente un alimento para ricos. También compró los excedentes de grano, el cual sería vendido al pueblo inglés a un precio muy bajo y asequible cuando había malas cosechas, algo que redujo la delincuencia y el desorden público al tener la gente algo que llevarse a la boca y al no pasar tanta hambre. Thomas también llevaría a cabo importantes reformas dentro de la Iglesia inglesa. Una de sus primeras medidas fue la de limitar el poder del clero. Además, por aquel entonces algunos monasterios estaban abandonados
o daban cobijo a pocos eclesiásticos, así que el cardenal reagruparía tales miembros del clero en monasterios menores y ordenó cerrar más de 30 monasterios que se encontraban en un lamentable estado. Wolsey ordenó vender muchos de los objetos de valor que se encontraban dentro de dichos monasterios y con tales ganancias abriría y mantendría distintas escuelas públicas. Según aumentaba el poder y la influencia del cardenal, irían surgiendo nuevos enemigos dentro de la corte y del clero, llegando a ser un hombre muy odiado y envidiado por su cercanía con el rey. Además, la figura de Thomas no sería bien aceptada por distintos miembros de la nobleza, los cuales no soportaban la idea de que un hombre de origen humilde llegase a tener más poder incluso que ellos. Wolsey sabía de la existencia de tales envidias y de las tramas palaciegas que se estaban ideando en su contra, así que para salvarse las espaldas envió a sus enemigos o a sus rivales a otras cortes europeas como diplomáticos, alejándoles así de la corte inglesa. Los impuestos que estableció religioso a la aristocracia inglesa y sus reformas legales ocasionaron que distintas familias nobles se mostrasen en su contra, los cuales iniciaron una serie de revueltas en los condados de Norfolk y Suffolk. Además, algunas de las medidas que tomó Thomas no salieron como él esperaba. El sistema legal se colapsó con casos realmente ridículos entre campesinos y comerciantes. Aparte de que el reparto de alimentos a un bajo coste pronto se convertiría en un negocio corrupto en tiempos de escasez, ocasionando con esto que el pueblo se uniese a aquellos levantamientos y se mostrasen en contra de las reformas del cardenal. Enrique VIII se mostraría muy descontento con el surgimiento de tales levantamientos que fueron sofocados rápidamente, pero estas revueltas ocasionaron que empezase a perder la confianza que tenía depositada sobre Wolsey. Thomas consiguió mantener una buena relación con el papado durante el tiempo que fue la mano derecha del rey Enrique VIII, consiguiendo que Inglaterra tuviese el apoyo de Roma, algo que sería mal visto por el emperador Carlos, que se mostraría receloso ante tal amistad, y esto podría afectar a su vasto imperio. Pese a mantener una buena relación con el papado, el cardenal vivió algunas tensiones con otros miembros de la iglesia inglesa, llegando a rivalizar con el arzobispo de Canterbury, William Warren. Wolsey, como miembro de la iglesia católica, había hecho un voto de castidad, pero él mantuvo un largo romance con una mujer llamada Joan Lark, conviviendo ambos como si fuesen un matrimonio. Incluso llegaron a tener 2 hijos en común. En el año 1510 nació un niño que se llamó Thomas, el cual llegaría a edad adulta y tuvo descendencia, y en el año 1512 nació una niña que se llamó Dorothy, quien acabaría siendo monja. Aquel romance con Joan Lark duraría alrededor de una década, pero cuando Wolsey alcanzó el poder absoluto, consideró que su amante era un lastre y se avergonzaría de ella. Por esta razón, rompió con aquella relación amorosa y consiguió para Joan un buen casamiento, entregándola incluso una cuantiosa dote. En el año 1527, el rey Enrique VIII empezó a plantearse la idea de divorciarse de su esposa, la reina Catalina de Aragón, para casarse con su amante, Ana Bolena, de la cual estaba muy encaprichado. El monarca inglés estaba realmente obsesionado con la idea de tener un hijo varón, y Catalina no logró que ninguno de sus hijos varones sobreviviesen a la infancia. Es más, el matrimonio había tenido en común 6 hijos y tan solo una hija, la princesa María, conseguiría llegar a edad adulta. Enrique VIII empezó a pensar que su matrimonio con Catalina estaba maldito, porque antes de desposarse con ella,
Catalina había estado casada con el hermano mayor de Enrique, el príncipe Arturo, así que empezó a creer que estaba siendo castigado por haber cometido el pecado de haberse casado con su cuñada. La reina Catalina siempre aseguró que ella era virgen cuando se casó con Enrique y que nunca llegó a intimar con el príncipe Arturo, pero el monarca se negó a creerla y pidió al cardenal Wolsey que iniciase los trámites de su divorcio. Tomás intentó convencer al Papa Clemente VII de que aquel matrimonio carecía de validez y que era pecado, asegurando que las dispensas papales que se les entregó a los monarcas para poder casarse estaban mal redactadas, aunque entre ellas se pudo encontrar una dispensa papal que había sido pedida por los reyes católicos en nombre de su hija Catalina de Aragón y que tenía total validez. El Papa Clemente VII se mostraría un tanto dudoso de entregar el divorcio a los monarcas ingleses, pero tampoco quería enemistarse de nuevo con el emperador Carlos V, debido a que este era sobrino de la reina Catalina de Aragón. Incluso el propio emperador había retenido al pontífice durante el saqueo de Roma del año 1527. Así que Clemente VII no quería hacer enfadar de nuevo al emperador con su decisión y se negó a decidir ante tal asunto, dejando el tema de la anulación matrimonial entre las manos de los cardenales Thomas Wolsey y el italiano Lorenzo Campeggio, que sería enviado por el propio Papa a tierras inglesas para valorar la situación, pero también tenía la misión de alargar aquel proceso lo máximo posible, con la intención de que Enrique VIII se le acabase pasando el encaprichamiento que tenía con Ana Bolena y se reconciliase con su esposa, la reina Catalina, algo que evitaría muchos problemas al papado. Wolsey estaba dispuesto a entregar el divorcio a los monarcas ingleses, pero la tardanza de Campeggio ocasionó que Thomas perdiese toda la confianza que el rey Enrique VIII tenía depositada sobre él y se sintió muy defraudado con el cardenal, así que la figura de Wolsey empezó a caer rápidamente en desgracia. En el año 1529, el cardenal sería detenido y despojado de todos sus cargos dentro del gobierno, permitiéndole solo el seguir manteniendo su puesto como arzobispo de York, además de que todas sus propiedades y bienes fueron confiscadas, pasando a formar parte de la corona inglesa. Al quedarse sin nada, el religioso partió hacia el condado de Yorkshire para asumir su cargo como arzobispo, pero allí acabaría siendo detenido y acusado de traición, así que sería enviado de regreso a Londres para ser juzgado y posiblemente condenado a muerte. Durante aquel camino de regreso, Wolsey se mostraría muy angustiado porque temía ser horriblemente ejecutado, y ante tanta angustia acabaría enfermando de gravedad, falleciendo el 29 de noviembre de 1530 a los 59 años de edad a su paso por la ciudad de Leicester. Y se dice que en su lecho de muerte se arrepintió de haber servido fielmente al rey en vez de a Dios. El cardenal había planeado su enterramiento antes de caer en desgracia, teniendo ideado el ser enterrado en un magnífico sarcófago negro en su residencia habitual, el palacio de Hampton Court, pero acabaría siendo enterrado de una manera sencilla en la abadía de Leicester, mientras que su sarcófago negro acabaría siendo utilizado para albergar los restos del vicealmirante Horatio Nelson en la Catedral de San Pablo de Londres, en Inglaterra. Thomas Wolsey fue un religioso de origen humilde que llegó a convertirse en el hombre más poderoso de Inglaterra, estando tan solo por detrás del rey, siendo él quien realmente gobernaba en Inglaterra tras la figura del monarca. Pero muchas de sus políticas no serían bien aceptadas por la nobleza, quienes rápidamente le verían como un gran rival y un enemigo que tenían que derrotar.
Este cardenal se convirtió en una de las personas más cercanas al rey Enrique VIII y sería por unos cuantos años su mano derecha. Él supo muy bien cómo ganarse la confianza del monarca, apoyando cada una de sus ideas, incluso aunque éstas fuesen en contra de sus propios ideales. Wolsey demostró ser un hombre muy astuto e inteligente, que supo muy bien cómo moverse entre las intrigas palaciegas, deshaciéndose de sus enemigos y de sus rivales más poderosos y peligrosos, además de intentar siempre complacer al rey, incluso en sus ideas más radicales o en sus caprichos. Pero el cardenal no logró conseguir a tiempo el divorcio de los monarcas ingleses ante los impedimentos de la Iglesia y perdió rápidamente toda la confianza que el rey Enrique VIII tenía depositada sobre él. El cardenal tardaría unos cuantos años en llegar a lo más alto tanto del gobierno como de la Iglesia, pero acabaría cayendo en desgracia muy rápidamente, perdiendo todo lo que él había construido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del cardenal Thomas Wolsey. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros hombres que llegaron a gozar de la confianza de algún monarca y que fueron realmente poderosos, pero que acabaron perdiendo todo en un abrir y cerrar de ojos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!